Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 8, mes 10. Jeremías capítulo 10. Desde el versículo 1 inicia con un mensaje sobre la insensatez de la idolatría, demostrando lo absurdo que es adorar dioses confeccionados por los mismos hombres. Hoy en día, en los colegios y universidades, se enseña a niños y jóvenes a valorar cada vez más la religiosidad de pueblos y culturas paganas. Pero el versículo 2 señala: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, indicando claramente que las costumbres de los pueblos son vanidad y no deben ser imitadas. No hay elogio que hacer a las culturas paganas en cuanto a sus visiones del mundo y a sus religiones, porque según la Escritura son vanidad e insensatez. No se puede encontrar otro adjetivo más que la estupidez y la necedad al analizar la adoración de las cosas creadas, como los ídolos que se hacen de metal o madera. El Señor dice: no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 5. En otras palabras, no pueden hacer nada, son solo pedazos muertos de materia. Esta misma enseñanza relativa a la insensatez de seguir a los ídolos la podemos encontrar en pasajes como Isaías capítulo 44 y en los Salmos 115 y 135. Desde el versículo 6, por otra parte, mientras vemos que estos ídolos son impotentes y son vanidad, se nos dice que no hay otro semejante a Dios. Él es grande, digno de ser temido, y su nombre es grande en poder. Solo al Señor se debe el temor, porque no hay otro igual a Él. En contraste, la idolatría atonta, hace que las personas se vuelvan necias y estúpidas en sus mentes. Estas palabras pueden sonar ofensivas, pero eso es lo que señala la Escritura. Desde el versículo 10, la palabra hace un contraste entre el Señor y los ídolos. El Señor es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno, que tiene verdadero poder. Por tanto, dice el texto en el versículo 11, que los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Y por el contrario, Dios, que hizo la tierra, quien estableció el mundo, que demostró su sabiduría y la sigue demostrando cada día, sosteniendo la creación, a Él se debe la gloria y la honra. Se anuncia así que el Creador de todo destruirá a los ídolos que nada pueden hacer, pues nada son. La sabiduría perfecta y eterna de Dios contrasta con la torpeza e ignorancia del hombre y con la vanidad de los ídolos. Desde el versículo 17, el Señor afligirá a su pueblo a través de una invasión extranjera para que vuelvan a Él. Él mismo traerá ejércitos enemigos sobre Judá. El versículo 23 nos menciona algo fundamental. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El Señor y solo Él es el dueño de nuestro camino, y por eso a Él debemos temer. Nos muestra así la sabiduría absoluta de Dios y su soberanía sobre nuestra alma. Capítulo 11. Desde el versículo 1, Judá violó el pacto y esto tiene consecuencias. Recordemos que el Señor había hecho un pacto con ellos en Sinaí cuando los sacó de Egipto, y declaró maldito a todo aquel que no siguiera las palabras de esa ley para obedecerlas. Y a pesar de que el Señor los había llamado a oír su voz, ellos lo desecharon, yéndose tras la imaginación de sus corazones. Notemos que siempre cuando la Escritura nos habla de la imaginación de nuestro corazón, lo hace en términos negativos, a diferencia de lo que se nos enseña hoy en día, en que se insiste que debemos encontrar la verdad en nuestros corazones. La Biblia está lejos de señalar esto. Al contrario, cuando vamos tras la imaginación de nuestros corazones, nos pervertimos y desviamos. Solo en la Escritura está la sabiduría y la rectitud. Sin embargo, este pueblo persistió en rechazar las palabras del pacto, y la consecuencia de esto era la maldición. Desde el versículo 9, se sigue la línea argumentativa de que la casa de Israel y la casa de Judá, es decir, los reinos del norte y del sur, en los que se manifestaba la descendencia física de Abraham, habían invalidado su pacto, el cual el Señor había concertado precisamente con los patriarcas, haciendo alusión a que ambos reinos eran los descendientes de Abraham y fueron adquiridos por Dios. Fueron librados por él de la esclavitud en Egipto, por amor a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero es este mismo pueblo el que invalidó el pacto. Los judíos contemporáneos a Jeremías habían sido rebeldes e idólatras como sus padres antes que ellos. Por ello, el Señor anticipa que no escuchará sus oraciones y sus ídolos serán impotentes para librarlos en el día en que reciban el castigo por su pecado. Desde el versículo 14, por tanto, el Señor mandó a Jeremías que no orara por este pueblo. Estas palabras nos recuerdan lo señalado en 1 Juan capítulo 5, relativo al pecado que es de muerte, señalando que ante esta rebelión que es terminal, la cual había sido mencionada también en Jeremías capítulo 7, Dios llama a no pedir misericordia hacia el pueblo, porque el juicio ya está decretado y Dios no se retractaría de su decisión. Desde el versículo 18, además, la rebelión de este pueblo era tal que estaban tramando una conspiración contra Jeremías, y con esto también vemos la maldad de aquellos que están endurecidos en su pecado y que no quieren aceptar la reprensión, aunque venga de parte del mismo Dios. Con ello evidenciaban su propia condenación al rechazar las palabras de Dios y desear matar a su profeta. Esta rebelión continua del pueblo llegaría a su clímax en la venida de Jesucristo
y la conspiración que tramaron para darle muerte. Es decir, el profeta, al sufrir esta oposición de parte de su propio pueblo, estaba anticipando lo que ocurriría con Cristo, el profeta de los profetas. Por ello, el Señor Jesús, en los días de su ministerio, notificó a los líderes religiosos y al pueblo rebelde que ellos serían juzgados por toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a que matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23, 35 al 36. Este juicio se cumpliría con la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo a manos de los romanos. Es decir, debido a su rebelión respecto de Cristo, el Israel nacional terminó siendo juzgado por toda su apostasía y desobediencia contra el Señor, considerando toda su oposición a los profetas, incluyendo a Jeremías. Salmo 78, desde el versículo 56, luego de haber expuesto sobre la misericordia y el cuidado de Dios hacia este pueblo, el salmista los sigue acusando de infidelidad y rebelión, aunque han pasado siglos después de Moisés. Asaf relata cómo ocurrió lo que el Señor anunciaba que iba a suceder, la apostasía y rebelión del pueblo. Aquí continúa diciendo que ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, que no guardaron sus testimonios, que se rebelaron y lo provocaron a ira. Desde el versículo 59, ante ello, Dios reaccionó tal como anunció que lo iba a hacer, indignándose ante la rebelión que ellos mostraron. Por eso también entregó a su pueblo a los castigos que antes había advertido. Así es posible ver la fidelidad de Dios no solo en sus promesas de gracia, sino también en sus promesas de juicio. En consecuencia, debemos tener sumo cuidado, ya que hemos recibido esta salvación tan grande, Hebreos 2:3, confirmada sobre las promesas superiores a las precedentes, es decir, conocemos su revelación y cumplimiento, mientras que ellos solamente la vieron anunciada mediante sombras y tipos. Por lo tanto, nosotros con mayor razón debemos reverenciar al Señor que nos ha salvado, viviendo una vida digna del llamamiento que Él nos ha hecho. Desde el versículo 65, el Señor escogió la tribu de Judá de entre las 12 tribus. Cada vez se nos va especificando más de dónde vendría la simiente de la mujer que se anuncia desde Génesis 3:15, y así la tribu de Judá fue designada para que a través de ella viniera el Mesías prometido. Podemos notar cómo el amor de Dios es soberano. El Señor escoge a quién amar y a quién desechar, sabiendo en esto que si hemos sido salvos, ha sido únicamente por gracia de Dios, pero si somos condenados, es debido a nuestra propia maldad. Efraín representa a las tribus del norte al ser la más importante y numerosa de ellas, y Judá constituye el reino del sur. A pesar de todo el pecado de Israel, que se ha relatado en este salmo, el Señor eligió a David para que reinara sobre ellos. Así, de la tribu de Judá y específicamente de la descendencia de David, el Señor levantaría un pastor para su pueblo, lo que también constituye un hecho que nos debe llevar a alabar al Señor, pues sabemos que esta promesa se cumplió en Cristo, el Hijo de David prometido, quien nos pastoreará por siempre con justicia y paz. Proverbios capítulo 24, versículo 28. Primeramente nos habla de tener cuidado de cómo usamos nuestras palabras y nuestra lengua. No comprometamos livianamente nuestra palabra, nuestro testimonio ni nuestro juramento, cualquiera sea el caso, sino seamos responsables y conscientes de lo que decimos con nuestra lengua, porque siempre estamos ante la presencia de Dios y ante Él debemos dar cuenta. Versículo 29. La palabra nos llama a no buscar la venganza por cuenta propia. No tengamos la visión del mundo que nos llama a vengarnos si alguien nos hace algo malo, tomando justicia así por nuestras propias manos. Recordemos que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Colosenses capítulo 3. Desde el versículo 18, desde aquí hasta el final de la carta, Pablo realiza una serie de declaraciones que son como un espejo de las que se dan en la carta a los Efesios, y que van dirigidas a las casadas, los maridos, los hijos, los padres, siervos y amos, llamándoles a aplicar la verdad y la ley de Dios en sus relaciones y en sus vidas cotidianas. En la Escritura vemos claramente que se establecen los roles matrimoniales. Las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, a la vez que se exhorta a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia, reflejando también el carácter de Cristo hacia ella. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, guardando así el quinto mandamiento de la ley. Los padres, por su parte, deben entender que no tienen una propiedad sobre sus hijos, sino que los crían para la gloria de Dios, y por ello no deben comportarse de manera tiránica en la crianza. Los siervos deben entender que no están trabajando primeramente para sus amos, sino para el Señor. Por tanto, deben hacerlo de corazón y no sirviendo solo cuando sean vistos, tampoco siendo flojos ni negligentes, sino trabajando de corazón para el Señor. Y estas palabras que se dicen para los siervos aplican también a todos los trabajadores, los estudiantes, las que trabajan como dueñas de casa e incluso a quienes no tengan un jefe sobre ellos, como sería el caso de los trabajadores independientes. Así también a todos los que servimos, no solo en lo secular, sino también en la iglesia. El punto central que debemos entender es que estamos sirviendo al Señor, sea donde sea nuestro ámbito en el cual nos desempeñamos, y que de Él recibiremos la recompensa. Debemos ver nuestra vida como un servicio integral en la familia, en la iglesia y en el trabajo. Y el Señor agrega en el versículo 25
que no hay acepción de personas. El que hace injusticia también recibirá injusticia, y lo que sembramos también cosecharemos. Capítulo 4. Notamos que el versículo 1 debería haber quedado en el capítulo anterior, y es incomprensible que haya sido separado de dicha sección. Recordemos que la división en capítulos y versículos no es inspirada, a diferencia del texto. El pasaje habla de que los amos, o en los tiempos actuales podríamos decir los jefes, no deben pensar que pueden hacer lo que quieran con sus esclavos o empleados, respectivamente, sino que deben hacer lo que es justo y recto, porque ellos tienen también un amo que está en los cielos, que por supuesto es el Señor, y a él darán cuenta. Desde el versículo 2, al igual que en Efesios capítulo 6, el texto llama a perseverar en la oración y a orar por quienes tienen la predicación y el ministerio de la palabra. También nos anima a ocupar bien nuestro tiempo y a ser sabios en lo que hacemos con él. Además, agrega el énfasis de andar sabiamente para con los de afuera, exhortándonos a tener cuidado con nuestro testimonio, no siendo negligentes ni flojos, tampoco despilfarrando nuestro tiempo de manera necia. Por último, cuidando cómo hablamos, sabiendo que nuestra palabra debe ser sazonada con sal, considerando y evaluando bien qué decir a cada uno, pues siempre estamos ante la presencia de Dios y nuestras palabras deben honrarle en todo momento. Desde el versículo 7, el apóstol comienza la despedida de la carta, mencionando en ella a varios hermanos. Notemos a Onésimo, quien era el esclavo que se había escapado de su amo Filemón, y sin embargo, aquí dice que es un fiel hermano, quien fue enviado por el apóstol Pablo para ir a hablar a los filipenses sobre la situación que él estaba pasando. Esto nos muestra cómo alguien puede ser restaurado del pecado que ha cometido, y luego puede ser útil en el servicio del reino de Dios. En el caso de Tíquico y Epafras, vemos que ellos tienen un amor ejemplar a sus hermanos, y esto se manifiesta en oraciones por ellos, debiendo nosotros, como iglesia, imitar este testimonio. Luego nos habla de Marcos, el sobrino de Bernabé, también conocido como Juan Marcos. Él era el que se había retractado de un viaje misionero y que después Pablo no quiso considerar por este hecho. Aquí vemos que él, al igual que Onésimo, mencionado anteriormente, está plenamente restaurado, sirviendo a la congregación y en comunión con el apóstol Pablo. Desde el versículo 14, sin embargo, encontramos un caso que llena de tristeza y temor. En el versículo 14, además de mencionarse a Lucas, el llamado médico Amado, autor del Evangelio y del libro de los Hechos, también se nos menciona a Demas, quien aquí todavía está sirviendo junto al apóstol Pablo, pero luego en 2 de Timoteo, la última carta escrita por el apóstol Pablo antes de morir, se dirá que lo abandonó, volviendo al mundo. Tengamos presente el caso de Demas, cuidándonos de no solo empezar bien, sino que también terminar bien, rogando a Dios su ayuda para ello. En el versículo 6 se menciona una carta escrita a la iglesia de la Odisea, la cual debía ser también leída en la iglesia de Colosas. Sin embargo, por alguna razón que desconocemos, el Señor decidió no preservarla dentro de las cartas apostólicas, de manera que no conocemos su contenido. Desde el versículo 17, por último, se menciona una instrucción a Arquipo. El Señor le dice por medio del apóstol Pablo que cumpla su ministerio. Fijémonos entonces que cuando alguien no está cumpliendo su ministerio, es un asunto de interés de la iglesia, tanto así que hoy conocemos a Arquipo por este motivo. Entreguémonos así a servir al Señor, cumpliendo nuestro ministerio y sirviendo también a nuestros hermanos, reflejando así el carácter y la obra de Cristo, que, como hemos aprendido en esta carta, la supremacía de Cristo nos lleve a vidas transformadas para su gloria.